Muy buenas emprendedores, bienvenidos a una de las clases más importantes del curso. En este caso estamos ya en la quinta lección y vamos a ver las palabras clave. Como veis, al final, al posicionarnos en Google ante búsquedas de los usuarios, elegir bien las palabras clave que queremos utilizar es súper importante porque es el núcleo de la campaña. Entonces vamos a dedicar una lección entera a analizar las palabras clave. Para los que seáis un poco más principiantes, os voy a explicar desde cero qué es esto de las palabras clave y vamos a ver también todo el tema de las concordancias, que en Google Ads, bueno, es súper importante y sí que es verdad que es un poco más complejo de entender al principio si no te lo explican, ¿vale? Entonces vamos a verlo todo desde cero. ¿Qué son las palabras clave? Bueno, pues lo primero que quiero haceros entender es que las palabras clave no son solo palabras, son frases, ¿vale? Es decir, no tiene por qué ser una sola palabra como puede ser zapatos, sino que puede ser zapatos de niña para ballet, ¿vale? Eso es una palabra clave. Se llama palabra clave a lo que nosotros queremos posicionar en Google, ¿vale? Y normalmente son palabras sueltas o frases, ¿vale? Estas palabras clave las vamos a utilizar para pujar, para activar nuestros anuncios, es decir, nosotros, para cada palabra clave, vamos a pujar para activar esos anuncios y el anuncio se activará ante una o varias palabras clave, ¿vale? Entonces, si nosotros en nuestro listado de palabras clave que le vamos a dar a Google está lo que ha buscado el usuario o algo parecido, se activarán nuestros anuncios y cada palabra clave puede costar más dinero o menos, ¿vale? Antes de empezar con todo lo de Google Ads, vamos a estudiar las palabras clave en sí, ¿vale? Hay tres tipos de palabras clave, resumiendo, ¿vale? Tenemos primero las palabras clave informacionales, que son las que, bueno, el usuario utiliza para buscar información, simplemente, ¿vale? Es decir, ¿quién es Platón? Por ejemplo, es lo que os pongo en el ejemplo. ¿Quién es Platón? ¿Qué es una hamburguesa? ¿Vale? ¿Qué tipos de queso existen? O sea, cualquier cosa que sea que busque el usuario para buscar información, simplemente, sería una palabra clave informacional. Y estas palabras clave son muy importantes, pero no para pujar por ellas en Google Ads. Ya os explicaré para qué, ¿vale? Pero en Google Ads, ya que vamos a pagar para cada clic o para cada conversión, no vamos a querer pagar por palabras clave que realmente no representan una intención de compra. Alguien que busque qué es una hamburguesa, ¿vale? O qué lleva una hamburguesa o cosas así, no está buscando algo que refleje una intención de compra. Entonces, no queremos pagar por estar ahí. Ahora, que queramos, por ejemplo, crear contenido gratuito para posicionarnos ante búsquedas informacionales, bueno, entonces sí, para darnos a conocer sí, pero no para pagar por ellas en Google Ads, ¿vale? Para eso nos sirve el siguiente tipo de palabra clave, que son las palabras clave transaccionales. Estas sí que son las que vamos a utilizar, que son las que el usuario utiliza para buscar información comercial, ¿vale? Aquí el usuario refleja una intención de búsqueda de compra, ¿vale? Es decir, está buscando algo que quiere comprar, refleja una intención de compra. Por ejemplo, clases de yoga en Valladolid. Bueno, pues está buscando clases, o sea, no está buscando información sobre el yoga, está buscando clases de yoga, o gimnasio de yoga en Valladolid, o profesor monitor de yoga, entrenador personal en Zaragoza. Todo ese tipo de búsquedas son transaccionales, son palabras clave transaccionales. Y esas son las que nos interesan para pagar por ellas, ¿vale? Para pagar por ellas, básicamente. Nosotros no queremos pagar para cualquier tipo de palabra clave porque entonces nos arruinaríamos, ¿vale? Porque hay palabras clave que no nos van a traer una venta. Pero hay otras que sí, ¿vale? Y estas últimas son las que vamos a utilizar. Luego, por otro lado, tenemos las palabras clave navegacionales que tampoco nos interesan de momento, ¿vale? Normalmente estas se utilizan para buscar una web y suelen coincidir con los nombres de las marcas, ¿vale? Por ejemplo, si buscamos MailChimp, si buscamos Nike, si buscamos, yo que sé, cualquier marca que podamos utilizar, yo te formo. Bueno, pues normalmente los usuarios utilizan estas palabras clave para acceder a la web en cuestión, ¿vale? En lugar de poner yoteformo.com, ponen en Google yo te formo. Bien, pues lo normal es que quien esté posicionado para esa palabra clave sea la propia marca. ¿Se puede pujar por esos nombres de marcas? Sí. Es una estrategia también. Imaginaos, ¿vale? Que yo tengo una academia de inglés y hay mucha gente que está buscando, por ejemplo, yo que sé, Vaughan, ¿vale? Que es una academia de inglés muy famosa. Bien, pues simplemente con que yo me posicione
por la palabra clave Vaughan, ¿vale? Y yo puedo poner un anuncio, clases de inglés en Madrid, tal y pascual. Cuando la gente ponga la palabra Vaughan, puede ver mi anuncio, que no significa que sea algo ilegal o algo... No, simplemente estás mostrando un anuncio a una persona que ha buscado Vaughan, que sabes que esa persona, la que busca Vaughan, normalmente, bueno, pues está buscando una academia de inglés. Oye, pues te puedes posicionar ante una búsqueda de una marca de la competencia. Esto se hace mucho, ¿vale? Sobre todo en el sector del marketing digital. Probad a buscar MailChimp en Google y vais a ver que hay un montón de otros servicios que están pujando para la palabra clave MailChimp, ¿vale? O probad a buscar CRM, o probad a buscar cosas así y ya veréis que hay un montón de, de gente intentando posicionarse para palabras clave de marca de la competencia, ¿vale? Esto se usa, pero de momento nos vamos a centrar en el segundo tipo, palabras clave transaccionales, ¿vale? Bien, pues ahora os voy a enseñar las categorías de palabras clave que podemos tener dependiendo de cómo de específicas sean, ¿vale? Nosotros nos vamos a diferenciar en dos tipos, short tail o long tail. Y las que más nos interesan son las de long tail. ¿Por qué? Porque tienen menos competencia y son más baratas. Si nosotros nos posicionamos para la palabra clave zapatos o zapatos online, bueno, pues a alguien que busque zapatos online, pues es muy genérico, ¿no? Cualquiera puede estar posicionándose por zapatos online. Es decir, es muy genérico y tiene muchísimas búsquedas. ¿Cuál es el problema? Que las palabras clave short tail suelen ser más caras y suelen ser muy difícil de posicionar. Es decir, tanto a nivel de SEO como, bueno, de forma de pago, ¿no? Como estamos haciendo en Google Ads. Puede haber más competencia y puede haber cosas, bueno, pues que no sean tan específicas, pero que todo el mundo se esté ahí pegando por lo mismo, ¿no? Entonces eso no nos interesa tanto porque quienes van a estar posicionándose para este tipo de palabras clave van a ser normalmente los grandes. Los grandes de cada sector van a estar, bueno, pues en las palabras clave short tail, tanto a nivel orgánico como de pago, ¿vale? No intentéis posicionaros por cosas muy genéricas, sobre todo si estáis haciéndolo de pago, ¿vale? En Google Ads. ¿Por qué? Porque tenéis que optimizar vuestro presupuesto. Entonces, si vosotros sois un psicólogo especializado en terapia de padres primerizos, intentad siempre posicionaros para algo específico, no para la palabra clave psicólogo. Porque para la palabra clave psicólogo habrá un montón de gente que se quiera posicionar y, bueno, habrá un montón de gente empujando y va a ser muchísimo más caro. Entonces, podemos poner, por ejemplo, terapeuta para padres primerizos, psicólogo para padres primerizos, coach para padres primerizos, cosas así, ¿vale? Que son, pues son frases más largas, terapeuta para padres primerizos, ya son unas cuantas palabras. Y no va a haber tanta competencia, os lo aseguro, va a haber unos cuantos, pero no va a haber ni por asomo la misma competencia que para la palabra clave psicólogos, ¿vale? O, por ejemplo, si somos además un negocio local, terapeuta para padres primerizos en Azuqueca de Henares, ¿vale? Bueno, pues ¿cuántos habrá? Pues seguramente ninguno, ¿vale? Entonces, si vosotros os posicionáis en ese tipo de palabras clave, vais a tener muchísima menos competencia. Entonces, id siempre, que no os asuste el tema de que tenga menos búsquedas, porque realmente es Internet, y aunque haya pocas, entre comillas, siguen siendo muchas, ¿vale? Si es solo para vosotros, siguen siendo muchísimas. Y si sois online, si ya no sois un negocio local, sino que simplemente sois un negocio online, como por ejemplo nosotros, Yo Te Formo, o en la Emprescuela, oye, pues cualquier persona que busque aprender italiano online, pues realmente nos podemos posicionar, aunque tenga menos búsquedas que, por ejemplo, aprender idiomas, o clases de idiomas, que es algo muy genérico. Bueno, pues si tú te posicionas para clases de italiano online, academia de italiano online, ya con el online y todo, habrá menos gente que las busque, pero vas a ser el único que esté y te las vas a llevar. Bueno, no vas a ser el único, pero va a haber mucha menos gente, ¿vale? Entonces siempre intenta ir lo más long tail que puedas, siempre que haya búsquedas, claro. ¿Qué ejemplos podemos poner de palabras clave? Bueno, pues este tipo de palabras clave son las que tenemos que utilizar. Estos ejemplos los pongo para que vosotros os inspiréis y veáis qué son las cosas que funcionan y las adaptéis a vuestro negocio. Cosas que podemos utilizar, pues cosas como, por ejemplo, profesor de matemáticas en Badalona, ¿vale? Alguien que busque en Google profesor de matemáticas en Badalona, además de ser bastante específico, refleja una intención de compra. Alguien quiere pagar por un profe particular de matemáticas en Badalona, ¿vale? No en cualquier sitio, además. ¿Lo veis? ¿Qué más?
Clases de yoga en Guadalajara. No estoy buscando tutoriales de yoga gratis, libros de yoga, información sobre el yoga, no. Estoy buscando clases de yoga. Esa palabra es súper importante. Y además en Guadalajara. Una zona, bueno, pues para un negocio local esto es importante, ¿vale? ¿Qué más? Dentistas en Cádiz. Esto es bastante genérico, ¿vale? Pero también nos podría valer. Dependiendo del nicho, habrá nichos donde podáis ir muy long tail y habrá nichos donde ya el propio nicho esté segmentado, que no haya tantas búsquedas. Imaginaos, por ejemplo, que sois profesores de Swahili, ¿vale? Bueno, pues no hace falta que vayáis mucho más allá, porque con que os posicionéis por profesor de Swahili, no hace falta que pongáis profesor de Swahili en no sé dónde especializado en tal. No, ¿vale? Hay sectores, bueno, nichos, que ya de por sí tienen pocas búsquedas y no hace falta ir mucho más allá. Por ejemplo, dentistas en Cádiz. Bueno, esto es bastante genérico, se podría hilar un poco más y en lugar de poner dentistas, puedes poner ortodoncistas, ¿vale? Para la gente que busque ortodoncistas en Cádiz. O dentistas y en vez de poner Cádiz, que es toda la provincia, pues poner un pueblo o una ciudad más concreta, ¿no? A no ser que estés hablando de la ciudad de Cádiz. Bueno, esto se podría analizar, ¿vale? ¿Qué más? Psicólogo para parejas online. ¿Veis? Es algo muy específico. La persona que está buscando esto realmente ya sabe lo que quiere y refleja una intención de compra. Quiere un psicólogo. Y pues el que busca un psicólogo no es para hablar con él, para tomarse unas cañas. Busca un psicólogo para pagarle y que le ayude a resolver un problema. Bien, pues esto realmente son palabras clave que nos van a traer dinero, ¿vale? ¿Qué más? Fisioterapeuta deportivo en Zaragoza. Son palabras clave long tail. No fisio, ¿vale? No fisioterapeuta, así en general, sino fisioterapeuta deportivo en Zaragoza. Son negocios que realmente están segmentados, ¿vale? Que son específicos. ¿Qué más? Zapatillas running para supinadores. Esto no me lo he inventado, ¿eh? Esta palabra clave la he buscado y hay gente buscando esta palabra clave. Oye, no nos posicionemos por tienda de zapatillas o tienda de zapatos, que eso es lo genérico, eso es Amazon, ¿vale? No nos metamos ahí. Meteos en cosas específicas. Si tenemos una tienda de zapatillas de deporte, ¿vale? De zapatillas especializada en running, bueno, pues va a ser mucho más sencillo que los consumidores nos elijan a nosotros por estar especializados en algo. Cuando un usuario, un cliente, quiera comprarse unas zapatillas de running, va a saber que nosotros estamos especializados en running y que además tenemos para diferentes tipos de corredores, en este caso supinadores, pronadores, hay un montón. De zapatillas de running, de no sé qué, pues hay tantas cosas, ¿vale? No os pueden ni imaginar. Contra más específicos seamos, más sencillo es posicionarnos, ¿vale? Por ejemplo, desarrollador web WordPress Madrid. Esta búsqueda también la saqué de Google, ¿vale? Hay gente buscando esto. Oye, no estoy buscando un desarrollador, así al tuntún, porque puede ser desarrollador Android, puede ser desarrollador de iOS, puede ser desarrollador de Java, puede ser desarrollador de saber. Estoy buscando un desarrollador web, además especializado en WordPress y además en Madrid. Y estas búsquedas son reales, ¿eh? Las he buscado en Google y hay gente buscando esta palabra clave. Bien, pues nosotros nos posicionamos ante esto. Bueno, pues cuando una persona busque esto y nos encuentre y vea una landing page que hable sobre desarrollo web, WordPress y que además le digamos que estamos en Madrid, etcétera, oye, esa persona va a quedar contenta porque ha buscado una cosa específica y le hemos dado una cosa específica, ¿vale? Cuadra lo que le hemos dado con lo que está buscando. Ahí, bien, ¿vale? Bien para el usuario, bien para nosotros porque Google nos va a poner antes que a los demás por complacer a los usuarios y la publicidad nos va a salir más efectiva, más barata, etcétera. ¿Qué más? Tenemos que analizar muy bien las concordancias. Ahora os explico qué es esto porque lo normal es que no lo sepáis. Cuando nosotros le decimos a Google que queremos pujar por determinadas palabras clave, también le tenemos que decir a Google cómo activar los anuncios para cada una de esas palabras clave. Es decir, si nosotros nos posicionamos, por ejemplo, o sea, pujamos por desarrollador web WordPress Madrid y alguien busca desarrollador web Madrid sin el WordPress, ¿qué le decimos a Google? ¿Que active el anuncio o que no? O si busca desarrollador web WordPress sin Madrid, o si busca desarrollador a secas, o si busca información sobre desarrollo WordPress, ¿qué le decimos? Porque se parece, ¿no? En cierto aspecto. ¿Que active el anuncio o que no? O que solo lo active para la palabra clave tal cual, desarrollador web WordPress Madrid. ¿Y qué ocurre si alguien busca desarrollador web especializado en WordPress
en Madrid, ¿vale? Con más palabras clave. ¿Qué le decimos a Google? ¿Que active el anuncio o que no? Pues para eso sirven las concordancias, ¿vale? Básicamente la concordancia es el grado de similitud entre la búsqueda del usuario y nuestra palabra clave, ¿vale? Vamos a tener 3 tipos de concordancias: la concordancia exacta, la concordancia de frase y la concordancia amplia. Aunque bueno, luego hay alguna más, tenemos la concordancia amplia modificada. No hace falta entrar tanto en detalle, con estas 3 nos va a servir, ¿vale? ¿Qué significa la concordancia exacta? Bien, pues que cuando nosotros utilizamos una palabra clave con concordancia exacta, le estamos diciendo a Google que muestre el anuncio si el usuario ha escrito exactamente igual la palabra clave en el buscador que la que nosotros hemos puesto, ¿vale? Es decir, si el usuario ha puesto fisioterapeuta deportivo en Zaragoza, tal cual, exactamente igual, y nosotros estamos pujando por fisioterapeuta deportivo en Zaragoza y ambas coinciden, que muestre el anuncio. Pero si el usuario, por ejemplo, busca fisioterapeuta en Zaragoza sin el deportivo, que no la muestre, por ejemplo, ¿vale? Eso sería la concordancia exacta. Y se escribe entre corchetes, como veis en el ejemplo, ¿vale? Que pone palabra clave entre corchetes. En nuestro listado de palabras clave, cuando os lo enseñaremos cuando estemos en la siguiente lección analizando los grupos de anuncios. Cuando le digamos a Google, toma, este es el listado de palabras clave, tendremos que escribir esas palabras clave con unos símbolos. Y el símbolo para la concordancia exacta es el corchete, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos la concordancia de frase. Y la concordancia de frase implica que nuestra palabra clave pueda estar dentro de la búsqueda del usuario, ¿vale? Es decir, si nuestra palabra clave es dentista en Cádiz y el usuario busca dentistas en Cádiz baratos, nuestro anuncio se activará, porque la palabra clave dentistas en Cádiz está dentro de la frase dentistas en Cádiz baratos. O se parece mucho, ¿vale? Puede incluso meter el baratos dentro, dentistas baratos en Cádiz. Se parece tanto que Google activa el anuncio, ¿vale? Si, por ejemplo, en vez de dentistas pusiese psicólogos en Cádiz, pues no activaría el anuncio, ¿vale? Esta es la que yo más utilizo, la concordancia de frase, porque, por ejemplo, te permite poner clases de pilates y posicionar, es decir, pujar para clases de pilates, y si alguien busca clases de pilates online, aparece tu anuncio. Si alguien busca clases de pilates en Barcelona, aparece tu anuncio. Y si tú tienes una academia online de pilates, a lo mejor el usuario no se le ha ocurrido que existan las clases de pilates online, pero está buscando clases de pilates en Barcelona, ve tu anuncio, piensa, hostias, las clases de pilates online también molan y son más baratas, y a lo mejor se apunta, ¿vale? Entonces, dependiendo de nuestro objetivo, podemos usar una estrategia u otra, ¿vale? Las palabras con concordancia de frase se escriben entre comillas, ¿vale? Fijaos que os he puesto ahí palabra clave entre comillas, ¿vale? Porque nosotros tenemos que escribirlo pues tal cual, ¿vale? En lugar de palabra clave hubiésemos puesto dentistas en Cádiz, ¿vale? Y estas son las que más vamos a utilizar, ¿vale? Estas son las palabras clave que mejor nos van a funcionar. Normalmente, aunque depende luego de la estrategia. Por último, concordancia amplia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues estas no las uséis, ¿vale? Porque os van a hacer perder dinero. Os van a traer mucho tráfico, pero yo no os recomiendo que las uséis, ¿vale? Lo normal es que Google, muestre el anuncio para cualquier grado de similitud, pero ya os digo que realmente no es similitud, porque, por ejemplo, al principio de todo yo hice una prueba cuando montamos la academia de japonés, y pusimos clases de japonés en concordancia amplia, a ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, nos traía gente que estaba buscando comida japonesa, ropa japonesa, juegos japoneses, tiendas japonesas, y yo decía, ¿qué tiene que ver tiendas japonesas o ropa japonesa con las clases de japonés? ¿Vale? Porque al final tiene la palabra clave Japón, sí, pero yo no quiero pagar para gente que esté buscando comida japonesa, porque yo no tengo un restaurante japonés, ¿vale? Entonces, no las uséis, ¿vale? Estas, ¿cómo se utilizan? Poniéndolas sin más. Es decir, si vosotros ponéis la palabra clave sin comillas y sin corchetes, estáis utilizando la concordancia amplia. Así que mucho ojo con esto, ¿vale? Porque además, normalmente, cuando vosotros utilizáis un listado de palabras clave y lo pegáis en el formulario de Google, donde ponéis las palabras clave, normalmente van sin ningún tipo de símbolo, es decir, van en concordancia amplia, y hay que ponerlas en alguna concordancia
para modificarlas, ¿vale? Entonces mucho ojo con esto. Por último, vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, si un usuario busca psicólogo para parejas online en Google, ¿qué ocurriría para cada tipo de concordancia? Bueno, pues si nosotros utilizamos la concordancia exacta y alguien busca psicólogo para parejas, ¿vale? En Google, nuestro anuncio no se mostraría, porque nosotros estamos poniendo psicólogo para parejas online como palabra clave, y si la ponemos en concordancia exacta tiene que coincidir exactamente. Esto está bien, pero hay que tener mucho ojo porque hay que tenerlo muy detallado, porque si no nos vamos a cerrar mucho, vamos a dejar de obtener mucho tráfico, ¿vale? Porque los usuarios cada uno busca de una forma y no siempre buscan exactamente igual. Entonces, cuando utilizamos en concordancia exacta psicólogo para parejas online y el usuario busca psicólogo para parejas sin el online, nosotros no aparecemos. Nuestro anuncio no se activa. En cambio, si utilizamos la concordancia de frase, ¿vale? El anuncio sí que se activaría, ya que psicólogo para parejas está dentro de la frase psicólogo para parejas online, ¿vale? Entonces, si nosotros ponemos la concordancia de frase, al ser un poquito más abierto, y además dentro de la búsqueda que ha hecho el usuario, que es psicólogo para parejas online, nuestra palabra clave está, sí que va a aparecer, ¿vale? Igual, en la concordancia amplia, Google también activaría el anuncio. Si un usuario busca psicólogo para parejas online y nuestra palabra clave es psicólogo para parejas en concordancia amplia, Google va a mostrar nuestro anuncio, pero es que el problema es que lo va a activar con cualquier otra cosa que se esté relacionada con psicólogos. Libros para psicólogos, cómo ser psicólogo, colegio de psicólogos, ¿vale? Cualquier cosa que tenga que ver con psicólogos va a mostrar el anuncio en Google y eso no nos interesa, ¿vale? Así que mucho ojo con las concordancias. Si queréis ir empezando, os recomiendo las concordancias de frase y poco a poco, según vayáis aprendiendo, ir toqueteando e ir, pues haciendo vuestros experimentos. Bien, en la siguiente lección vamos a ver cómo utilizar un keyword research, es decir, cómo hacer, mejor dicho, un análisis de palabras clave, porque claro, a lo mejor os estáis preguntando, bueno, vale, muy bien, pero ¿cómo sé yo qué es lo que buscan los usuarios? ¿Vale? ¿Cómo sé yo si el usuario busca psicólogo para parejas online o no? Bien, pues eso es lo que vamos a ver en la siguiente lección. Vais a aprender cómo sacar un listado de palabras clave, de palabras que realmente tienen un histórico de búsquedas en Google, para que podáis, pues posicionar con cosas que la gente realmente está buscando, ¿vale? Para que no os lo inventéis. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase.